Saludos para todos. Es un placer compartir este video de refracción en superficies esféricas con ustedes. En esta ocasión, primero vamos a recordar algunos preliminares básicos para la demostración de la ecuación para superficies refractivas esféricas y el aumento lateral. En este tutorial nosotros solo nos centraremos en la deducción de dichas fórmulas y la explicación de los ejemplos está en otro tutorial. Bien, entonces vamos a iniciar con los preliminares y precisamente el primer preliminar es la ley de Snell. Recordar que aquí esto denota un medio 1, un medio 2, índice de refracción 1, índice de refracción 2 y aquí cuando nosotros estudiamos la ley de Snell, esto era la normal, aquí teníamos que esto era el rayo incidente, esto era el rayo reflejado. Aquí tenemos entonces de que esto, aquí sería el ángulo de incidencia, aquí tenemos el ángulo de refracción, que obviamente aquí se forma con el rayo refractado y la normal. Y esto que está aquí entonces está relacionado, tal como se expresó en este video que se dedujo la fórmula de la ley de Snell, entonces se planteó de que estaba relacionado por esta expresión que tenemos aquí, que n1 por el seno del ángulo 1 es igual a n2 por el seno del ángulo 2. Entonces vamos a pasar al segundo preliminar. El segundo preliminar es de la aproximación para ángulos pequeños. Es preciso destacar que la aproximación para ángulos pequeños es una simplificación conveniente de las leyes trigonométricas que tiene una precisión aceptable cuando el ángulo tiende a cero o es aproximadamente cero. Esta aproximación va a jugar un papel fundamental en la demostración que vamos a ver más adelante de la refracción en superficies esféricas. Entonces aquí vamos a considerar que sea θ un ángulo pequeño. Aquí la noción de pequeño es relativo porque todo depende de la consideración de qué tan pequeño sea, pero aquí cuando se refiere a ángulo pequeño nos estamos refiriendo que sea lo más cercano posible a cero. Entonces nosotros vamos a tener que el seno de ese ángulo pequeño es aproximadamente el mismo ángulo. El coseno del ángulo pequeño va a ser aproximadamente igual a 1 y la tangente del ángulo va a ser aproximadamente igual al ángulo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque estos ángulos medidos en radianes, expresados en radianes. De tal manera que aquí inmediatamente nos podemos fijar que si el ángulo es pequeño, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo y también aproximadamente igual a la tangente de ese ángulo. Veamos un ejemplo rápido. Simplemente aquí si consideramos el ángulo 0.1 radianes y nosotros calculamos el seno de ese ángulo en radianes, fíjense qué resultado nos da. Que el seno de 0.1 es aproximadamente igual a 0.0998, que si nosotros redondeamos este valor a dos cifras, más bien a una cifra decimal, aquí tenemos que sería 0.1. De tal manera que no es exactamente igual, pero sí aproximadamente igual. Si nosotros ahora calculamos el coseno de 0.1, nos resulta que es aproximadamente igual a 0.995. Pero si redondeamos esto a 1, evidentemente esto va a ser aproximadamente igual a 1. Si ahora entonces nosotros calculamos la tangente del ángulo 0.1, vamos a tener que esa tangente del ángulo va a ser aproximadamente igual a 0.1003. De tal manera que esto sería aproximadamente igual a esto y aproximadamente igual a esto. Fíjense que esto es válido en el contexto de los ángulos en radianes. Mientras más pequeños son, entonces más cercanos son estos valores del ángulo, el seno del ángulo y la tangente de ese ángulo. Entonces, visto esto, vamos a pasar a la deducción de la ecuación para superficies esféricas. Para esto, entonces, nosotros vamos a considerar aquí una circunferencia con centro C. Vamos a colocar aquí el eje óptico. Vamos a quitar esta parte de esta circunferencia para quedarnos solamente con esta superficie refractiva convexa. Vamos entonces a denotar aquí el vértice. Sabemos que a la mitad del centro, o más bien del radio, nosotros tenemos un punto que es el punto focal. Vamos a considerar ahora este punto P como la denotación del objeto y a partir de aquí entonces nosotros vamos a trazar algunos rayos principales. Aquí, antes de eso, nosotros vamos a denotar que aquí vamos a tener un medio 1 y aquí vamos a tener
un medio 2. Por eso lo hemos coloreado un poco para distinguir la separación de los medios. De tal manera que esto que está aquí es la superficie que divide un medio de otro. Por eso entonces vamos a trazar dos rayos aquí. Cuando nosotros hacemos incidir un rayo de forma que incide de forma perpendicular, sabemos entonces que sigue en su trayectoria original. Si ahora nosotros hacemos incidir un rayo de luz de tal manera que incida sobre esta superficie, sabemos que como hay un cambio de medio, entonces va a sufrir una desviación de tal manera que aquí nosotros vamos a tener que este rayo se va a desviar para acá. Aquí nosotros vamos a tener, este va a ser la imagen de este punto, vamos a tener el punto P', también vamos a denotar esta normal. Tenemos toda la seguridad de que es la normal porque precisamente va en dirección al centro de curvatura. Aquí entonces también vamos a denotar este ángulo como alfa. Vamos a tomar en cuenta este ángulo como el ángulo 1 porque es el ángulo de incidencia. Este sería el ángulo de refracción, ángulo 2. Por aquí también vamos a denotar esto como un ángulo beta. Aquí vamos a trazar una altura de tal manera que aquí nosotros podamos relacionar estos triángulos que tenemos acá. Y también vamos a denotar este ángulo que está acá con la letra φ. Para seguir especificando los datos, o más bien las relaciones entre estas distancias, vamos a colocar aquí que la distancia desde acá hasta acá, sabemos que esto es S, que sería la posición objeto, y para acá entonces tenemos que sería S', que sería la distancia imagen. Ahora vamos a denotar aquí con la letra X esta pequeña distancia que está acá, que en la realidad esa distancia realmente es muy pequeña. Y algo muy importante que va a marcar el desarrollo de esta demostración es que aquí los ángulos 1, 2, ángulo alfa, ángulo beta, ángulo φ serán considerados pequeños. De tal manera que entonces nosotros podamos aprovechar la aproximación para ángulos pequeños. Es importante tener presente esto porque las deducciones que vamos a hacer va a ser apoyados en considerar esos ángulos como ángulos pequeños. Y esto mismo también justifica el hecho de que si esos ángulos son pequeños, de que nosotros podamos considerar que esta X que está acá, esta distancia X, sea tan mínima que nosotros la podamos despreciar. Entonces, las dos cosas fundamentales que debemos considerar son que estos ángulos son pequeños y que esta distancia X se considera tan mínima que la podemos despreciar. Tomando estas consideraciones, entonces vamos a observar aquí en la figura. Vamos a tomar aquí como referencia este triángulo que se forma con este punto y este punto. De tal manera que si nosotros observamos este triángulo, aquí vamos a tener que este ángulo 1 es un ángulo que está externo con respecto a ese triángulo. Y hay un teorema que nosotros nos garantiza que ese ángulo 1, que es un ángulo externo, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos que son no adyacentes. De tal manera que nosotros vamos a tener que este ángulo 1 va a ser igual al ángulo alfa más el ángulo φ. Esto lo hacemos por el teorema del ángulo exterior que es aplicable para cualquier triángulo que nosotros podamos encontrar. Si ahora nosotros consideramos esta parte faltante como un triángulo, nos fijamos que este ángulo φ es externo con respecto a estos dos. Estos dos son ángulos internos con respecto a ese triángulo, con respecto a este que nosotros tenemos acá. Y este ángulo φ es externo, no adyacente con respecto a estos dos. De tal manera que bajo el mismo teorema del ángulo exterior, nosotros podemos considerar que este ángulo φ va a ser igual al ángulo 2 que tenemos aquí, más el ángulo beta. Esas anotaciones vamos a dejarlas por aquí porque vamos a tomar todas las informaciones para entonces borrar esta parte de acá y hacer la deducción correspondiente. Una relación que aquí nosotros debemos observar es que aquí nosotros tenemos varios triángulos rectángulos. Por ejemplo, tenemos este que está acá, que se traza con respecto a esta altura. También tenemos este que está aquí, que es el que se forma aquí con respecto al ángulo φ y esta altura, y también del ángulo beta con respecto a esta altura. Aprovechando entonces las relaciones que existen en triángulos rectángulos, vamos a buscar la relación que existe entre este lado, que sería la altura, y esta distancia que está aquí. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona
este ángulo, esta altura y esta distancia que nosotros tenemos acá? Pues precisamente eso es la tangente del ángulo, puesto que la altura es el opuesto, que lo vamos a denotar por acá, pero aquí entonces nosotros debemos denotar qué distancia hay desde aquí hasta aquí. Nosotros sabemos que hasta el vértice esa es la distancia S, es la posición objeto, pero obviamente le debemos sumar esta pequeña distancia X. Entonces aquí el adyacente que nosotros vamos a considerar sería S más X, que no sabemos cuánto es ninguna de las dos. Si ahora entonces nosotros consideramos aquí el ángulo beta y buscamos la tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto, que nuevamente es h, pero ahora dividido entre la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces, para poder determinar esa distancia, sabemos que en total, hasta el vértice, la distancia es S', que sería la distancia imagen. Pero obviamente esta distancia no llega hasta acá, sino hasta acá. Por eso entonces le vamos a restar esta distancia X a S' y aquí el cateto adyacente sería S' menos X. Si ahora nosotros buscamos la tangente del ángulo φ, sería igual a h como lo hemos considerado anteriormente y ahora dividido entre esta distancia que tenemos acá. Sabemos que hasta aquí eso es el foco, aquí eso es el radio o centro de curvatura, pero nosotros no queremos la distancia total del centro de curvatura, sino la distancia del centro de curvatura quitándole esa distancia X. Por tanto, aquí vamos a tener que sería entonces radio menos X. Como nosotros vamos a borrar todo esto de aquí, vamos a tomar estas anotaciones de que estos ángulos van a ser considerados pequeños y además que esta distancia X va a ser considerada despreciable. En este sentido, vamos a quitar esto de acá, vamos a quitar todo esto de acá y vamos ahora a relacionar todas estas informaciones y ver cómo llegamos a la fórmula de la refracción en superficies esféricas. Para esto, entonces, nosotros vamos a iniciar con un clásico y es la ley de Snell. Por eso lo pusimos en el preliminar. Según la ley de Snell, N1 por el seno del ángulo 1 sería igual a N2 por el seno del ángulo 2, donde N obviamente es el índice de refracción y esto se refiere a ángulo de incidencia, esto se refiere a ángulo de refracción. Y aquí nosotros vamos a aplicar un punto importante que nosotros detallamos que se da para ángulos pequeños y es que si el ángulo es considerado pequeño, como en este caso, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Por tanto, aquí en vez de nosotros considerar seno del ángulo 1, nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a N1 por el ángulo 1. Y aquí en vez de colocar seno del ángulo 2, vamos a colocar ángulo 2. Sabemos que esto no es exactamente igual, pero lo estamos considerando aproximadamente igual. Visto esto, entonces vamos a continuar acá. Vamos a colocar aquí N1, vamos a colocar aquí N2 y vamos a tener que según lo que nosotros anotamos acá, el ángulo 1 es igual a alfa más φ. Por tanto, vamos a sustituir este dato para acá y vamos a tener que esto va a ser igual a N1 por alfa más φ. Ahora esto sería igual a N2 por el ángulo 2, pero si nos fijamos, el ángulo 2 está de forma implícita acá. Si nosotros despejamos aquí el ángulo 2, que sería el ángulo de refracción, vamos a tener que ese ángulo 2 va a ser igual al ángulo φ que tenemos acá, pero ahora menos beta, que es este ángulo que tenemos acá. Si este dato entonces nosotros lo sustituimos para acá, vamos a tener que N1 por alfa nos va a resultar alfa, N1 por φ nos va a resultar N1 por φ, y de esa misma manera, si nosotros distribuimos este índice de refracción 2 por estos ángulos que tenemos acá, vamos a tener lo siguiente. Algo que bien nosotros podemos hacer sería agrupar de un solo lado de la igualdad lo que tengan este ángulo φ y los que no, entonces agruparlo de otro lado. En este caso lo vamos a agrupar de este lado y los que no tengan el ángulo φ lo vamos a agrupar de este lado. Por tanto, entonces de este lado vamos a tener N1 por el ángulo alfa, entonces vamos a tener aquí más N2 por el ángulo beta, esto va a ser igual, aquí lo vamos a pasar igual, y esto aquí entonces lo vamos a colocar como, si ahora entonces nosotros sacamos un factor común que sería el ángulo φ, nosotros vamos a tener precisamente esto que tenemos aquí. Y es aquí entonces donde nosotros vamos a utilizar una carta maestra.
Y esa carta maestra va a estar dada por estas relaciones que ya nosotros hemos colocado aquí. Entonces, bajo estas consideraciones, nosotros vamos a tener que la tangente de alfa va a ser igual a esto, igual para acá, igual para acá. Pero ahora bien, nosotros establecimos de que estos ángulos están considerados pequeños, se consideran aproximadamente pequeños. Si nosotros bajo este supuesto ahora utilizamos el hecho de que la tangente del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, entonces aquí en vez de tener tangente de alfa, nosotros vamos a colocar que esto va a ser aproximadamente igual al ángulo alfa. Si de igual manera nosotros hacemos esto acá, la tangente de beta va a ser aproximadamente igual a beta y entonces vamos a tener que la tangente de Phil va a ser aproximadamente igual a la de Phil. Pero aún tengo un pequeño inconveniente y es que en la fórmula para refracción en superficies esféricas no tengo la variable x, porque ya bien yo podría sustituir esto de acá, hacer unos ajustes algebraicos, unos procesos algebraicos para entonces poder deducir la fórmula que nosotros queremos determinar. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta distancia x? Aquí entonces utilizamos otro artificio. Y es que esta distancia x nosotros la hemos considerado tan pequeña que nosotros la podemos despreciar. Fíjense que hay otras técnicas para hacer esta deducción, pero en este caso optamos por hacerlo por aproximación de ángulos pequeños porque más adelante, cuando entremos a la parte de interferencia, esto de los ángulos pequeños va a jugar un papel fundamental. Entonces, a partir de aquí, si esta variable x es tan mínima que nosotros la podemos despreciar, pues simplemente aquí vamos a tener que aquí esto va a ser igual solamente a s, aquí solamente igual a s' y aquí solamente igual a r. Por tanto, si nosotros ahora utilizamos estas aproximaciones y las sustituimos para acá, aquí vamos a tener n1 por alfa, pero alfa es aproximadamente igual a esto. Entonces vamos a tener n1 por h sobre s más n2, sería acá, beta, acá, colocado acá. Entonces aquí va a ser igual a n2 menos n1 multiplicado por φ, que sería h sobre r. Si nosotros aquí dividimos entre esta altura en todos los términos de esta ecuación, vamos a tener que aquí nos quedaría n1 sobre s, aquí nos quedaría n2 sobre s' y aquí nos quedaría n2 menos n1 dividido entre el radio. De tal manera que esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para relacionar las distancias objeto-imagen cuando tengamos una superficie esférica. A partir de aquí entonces, nosotros vamos a pasar a un momento número 3 y es la deducción del aumento lateral para superficies esféricas. Vamos allá. Entonces aquí tenemos la misma circunferencia, el mismo centro. Esto aquí inmediatamente denotamos el eje óptico. Aquí entonces vamos a tener el vértice. A la mitad del vértice, o más bien a la mitad del centro de curvatura, vamos a tener el foco, el punto focal. Y aquí vamos a considerar nuevamente que esto sería un medio 1, esto sería un medio 2. Y vamos a tomar un objeto que tenga cierto tamaño, que esté ubicado a cierta altura, para entonces, denotando aquí que esto sería y, la altura del objeto, vamos a ver cómo se relaciona ahora el aumento lateral con respecto a estas distancias. Para esto, cuando nosotros hacemos incidir un rayo de luz que avanza hacia el centro de curvatura, pues precisamente como incide perpendicularmente, entonces sigue en su trayectoria original. De igual manera, nosotros vamos a tener que un rayo de luz que incide aquí sobre este vértice, como aquí hay un cambio de medio y no lo corta de forma perpendicular, entonces va a sufrir una desviación que es propio de la refracción. Por tanto, entonces, si nos fijamos acá, este rayo va a tener una pequeña desviación. Aquí de notar que nosotros vamos a tener la imagen de este objeto, la altura sería y'. Fíjense que está en posición invertida, por eso debemos hacer algunos arreglos más adelante para hacer notar de que está en posición invertida. Este ángulo que nosotros tenemos acá sería el ángulo de incidencia y es preciso destacar que igualmente estamos considerando que este ángulo 1, al igual que este ángulo 2, que sería de refracción e incidencia respectivamente, serán considerados ángulos pequeños. Bien, esto se puede hacer de otra manera, pero la técnica que estamos utilizando es
la aproximación de ángulos pequeños. Para esto, entonces, vamos a denotar la distancia objeto, que sería S, la distancia imagen, que sería S', y partiendo entonces de la ley de Snell, vamos a tener que N1 por el seno del ángulo 1, es decir, el índice de refracción 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Si nosotros ahora utilizamos la misma notación que utilizamos anteriormente, que como el ángulo es considerado pequeño, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Por tanto, aquí nosotros vamos a tener que N1 por el seno del ángulo 1, aquí vamos a colocar ángulo 1 y aquí vamos a colocar ángulo 2. Pero sucede que también nosotros vimos que si el ángulo es pequeño, también la tangente de ese ángulo va a ser aproximadamente igual al ángulo. Por tanto, aquí nosotros vamos a utilizar esta otra relación y en vez de colocar aquí ángulo 1, vamos a tomar su aproximación, que sería tangente del ángulo 1. Borramos acá, colocamos acá. Borramos aquí, colocamos entonces la tangente del ángulo 2. Si ahora entonces nosotros, partiendo de esto, utilizamos esta relación y nosotros buscamos la tangente del ángulo 1 y la tangente del ángulo 2 acá, vamos a tener N1, vamos a colocar esto igual, la tangente del ángulo 1, que sería la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente, vamos a ver qué sería. El opuesto aquí sería Y, por tanto vamos a considerar aquí Y dividido, vamos a tener entonces el cateto adyacente sería esta distancia y esta distancia sería S, por tanto vamos a tener aquí S. El signo de igual, vamos a colocarlo aquí, N2. La tangente del ángulo 2, el ángulo 2 está acá. Y si nos fijamos en este triángulo rectángulo que tenemos aquí, entonces tenemos el opuesto que sería Y', pero como está en posición invertida, debemos denotar aquí que sería negativo. Y el adyacente entonces va a ser la distancia que hay desde acá hasta acá, que precisamente es la distancia imagen. Por tanto, aquí sería S'. Si ahora entonces nosotros despejamos Y' sobre Y, vamos a tener que esto va a ser igual, este negativo vamos a colocarlo de este lado de la igualdad, colocamos entonces aquí N1, colocamos esta S, pero entonces esta Y que nosotros tenemos aquí, ya bien la colocamos aquí dividiendo, aquí está N2 que está multiplicando, vamos a colocarla aquí dividiendo, y esta S' que está aquí, vamos a colocarla para acá multiplicando. Obviamente aquí lo que nosotros estamos haciendo es haciendo uso de las propiedades de uniformidad, que las operaciones que se hacen de un lado de la igualdad se tienen que hacer del otro, para que la igualdad no se altere, pero para facilitar los cálculos, o más bien para hacerlo de una manera más rápida, simplemente lo estamos haciendo de esta manera. Aquí nosotros tenemos que, por definición, la razón de la altura de la imagen entre la altura del objeto es precisamente el aumento lateral. De tal manera que si nosotros tenemos una superficie esférica, el aumento lateral va a estar dada por esta expresión que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces hasta aquí este video tutorial. Si te gustó, dale click en suscribirte y dale a me gusta. Tus comentarios siempre van a ser importantes para el desarrollo de este canal. Y a la vez espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes. Hasta la próxima.